Hola, bienvenidos. Hoy voy a mostrarles cómo preparar cupcakes de 3 leches envinados. Anteriormente compartí con ustedes una receta de cupcakes de 3 leches. Por aquí les voy a dejar el link para que vean el video anterior, pero estos van a ser especial porque van a ser envinados. Después te voy a mostrar cómo y con qué los vamos a envinar. Para el pan de esta receta necesitamos harina cernida, azúcar, polvo para hornear, leche, huevos, esencia de vainilla y una pizquita de sal. Lo primero que vamos a hacer es combinar la harina con el polvo para hornear. Lo vamos a revolver bien. Vamos a dejar la harina por acá y ahora vamos a separar las claras de las yemas. Para esta receta voy a utilizar 3 huevos. En la cajita de descripciones les voy a dejar todos los ingredientes que voy a utilizar y las cantidades. Con esta receta salen 12 cupcakes. Si los hacen y quisieran más de 12, pueden hacer la receta doble. Esta yema se reventó, pero no pasa nada. Nada más hay que asegurarnos de que no caiga nada acá en las claras. Y yo encuentro que con el mismo cascarón es más fácil separar las claras de las yemas. De repente tal vez se te va a romper alguna yema. Nada más asegúrate de que no caiga adentro de las claras, porque cuando cae adentro de las claras es un poco más difícil de que levanten. De hecho, en esta receta vamos a combinar las claras con las yemas, pero primero vamos a batir las claras. La leche y la harina la vamos a utilizar al último. Aquí nada más vamos a batir ahorita las claras, velocidad alta para que agarren aire y se inflen, y de ahí les voy a ir poniendo las yemas una por una. Le voy a poner nada más 4 cucharadas de azúcar acá y la demás la voy a utilizar para agregarla junto con la harina y la leche. Tenemos las claras listas y ahora las vamos a batir por unos 4 a 5 minutos y como mencioné les voy a poner 4 cucharadas de azúcar. Voy a agregar las yemas una por una. También voy a agregar la vainilla y la pizca de sal. La pizca de sal la voy a agregar después de unos cuantos segundos en cuanto empiece a batir las claras. Le voy a agregar la primera cucharada de azúcar poco a poco. Más o menos como unos 45 segundos, así se ve. Esta es la consistencia que tiene ahora, como después de más o menos 1 minuto y medio. Le voy a agregar la tercera cucharada de azúcar. Ahora le voy a agregar la última cucharada de azúcar. Le voy a agregar la vainilla. Y ahora le voy a incorporar las yemas. La consistencia cambió un poquito, pero todavía sigue firme. Más o menos nos llevamos como unos 4 a 5 minutos máximo batiendo las claras con las yemas. Esta es la consistencia en que quedaron las claras con las yemas. Cambió un poquito, pero todavía siguen con bastante volumen. Ahora lo que voy a hacer es voy a incorporar la harina, el resto del azúcar
y le voy a agregar también la leche. Primero voy a empezar por ponerle un poco de harina. No le voy a agregar mucho, le voy a agregar más o menos como una cuarta parte. Voy a tratar de agregar la harina en 4 partes. Y le voy a agregar una cucharada de azúcar acá también. Y un chorrito de leche. Y ahora voy a batir, partiendo aquí hacia la mitad, de manera envolvente. Va a cambiar un poquito la consistencia de la mezcla, pero hay que tratar de no sobrebatir para que no se desinflen las claras con las yemas. Y aquí es donde hay que ser pacientes porque, como mencioné, no queremos desinflar las claras y las yemas, porque si no la mezcla se va a hacer muy aguadita y los cupcakes no van a inflar para nada. Ok, parece que la parte que agregué ya se mezcló. Ahora voy a agregar otra parte de la harina. Otra cucharada de azúcar. Y un poco más de leche. Y mezclamos otra vez. A muchos se les hace complicado hacer los cupcakes o el pastel de 3 leches porque el pan es el problema, a veces no infla. Pero como mencioné, solo hay que ser pacientes y esta es la parte en donde más cuidado hay que tener para no desinflar la harina. Y de ahí es súper fácil. No se desanimen si no les salen a la primera. Yo también igual, antes de que me salieran bien, traté muchas veces y muchas veces no me salían. Hasta que por fin ya miré que la clave es en este paso que estamos haciendo ahorita. Voy a pasar la espátula hacia abajo para incorporar todo bien. Y partimos acá. Y mezclamos otra vez. Voy a girar el molde. Y hacemos lo mismo por acá. Voy a agregar más harina. Otra cucharada de azúcar. En esta le voy a poner más o menos como una cucharada y media para en la última parte voy a agregar todo el azúcar que me falta. Y un poquito más de leche. Mezclamos otra vez. Ya está incorporado. Ahora le agregamos la última parte de la harina. Solo me falta esto. El azúcar restante. Y la leche que falta. La mezcla está lista. Así la voy a dejar y ahora la vamos a agregar. Esta es la consistencia que tiene. Y ahora la vamos a agregar a los moldes. Como mencioné, yo voy a hacer cupcakes y voy a utilizar este molde para poner los moldecitos que encontré. Encontré estos de aluminio. Son los mismos que utilicé en la receta anterior. Los volví a encontrar y estos voy a utilizar otra vez. Se pueden también nada más hornear en hojas de galleta porque como es aluminio, no pierden la forma. Ahora con esta tacita me voy a ayudar para poner la mezcla y no voy a poner mucha para cuando se cosan no se salgan del moldecito. Voy a poner un poquito más arriba de la mitad nada más. El horno ya lo tengo precalentado a 350 grados Fahrenheit y los vamos a poner ahí por unos 10 a 12 minutos porque son individuales y cuando son individuales el calor se distribuye más fácilmente y se cocen muchísimo más rápido que un pastel regular.
No salieron exactamente los 12 cupcakes. Ahora les voy a dar unos golpecitos porque tienen burbujas y cuando se golpean las burbujitas explotan. Si no, también te puedes ayudar con un palillo. Después de que les des un golpecito, tocas las burbujitas con el palillo y se explotan. Ahora los vamos a poner en el horno y te muestro cómo quedan. Los cupcakes ya están listos, se llevaron 12 minutos. Ahora los vamos a dejar enfriar porque los acabo de sacar, están súper calientes. Los vamos a dejar que se enfríen por completo. En lo que se enfrían vamos a preparar las 3 leches. Vamos a mezclar las leches y para eso vamos a ocupar una lata de media crema, una lata de leche evaporada y una lata de leche condensada, un poco de esencia de vainilla y aquí es donde vamos a utilizar el brandy o el tequila para embinar las 3 leches. Yo voy a estar utilizando tequila. Este tequila es el que yo voy a utilizar para embinar las 3 leches. No tengo brandy, por eso voy a utilizar este tequila. Este tequila es suavecito, no es fuerte, así que no le va a dar un sabor súper extraño. Al contrario, le va a dar un sabor súper, súper rico. Y con la vainilla hacen perfecta combinación. Así que antes de que le ponga el tequila, voy a abrir las 3 leches y las voy a mezclar. Voy a poner las 3 leches aquí en este refractario. Voy a agregar la esencia de vainilla. Lo voy a revolver bien. Y ahora sí vamos a agregar nuestro tequila. Este vasito es un shot. Le voy a poner nada más como la mitad de este vasito. Como que es un poquito más de la mitad, pero no pasa nada más que nos ponga un poquito más alegres. Lo mezclamos y lo vamos a poner en el refrigerador para que esté súper frío. Para cuando ya los panecitos estén listos para que le pongamos las 3 leches. Si quieren que tenga el sabor un poco más fuerte a tequila o a brandy, le pueden poner un poquito más. Yo nada más le puse lo que ustedes vieron, así lo voy a dejar. Voy a poner este en el refrigerador, pero antes de que ponga este, déjenles cuento que yo tengo estas figuritas que son para ponerles miel o para ponerles cualquier otro tipo de jarabe que le quieran poner a los pasteles o a los cupcakes. Y yo voy a ponerle un poco de tequila. Nada más se presionan. Ahorita te voy a mostrar cómo se hace. Tengo diferentes figuras. No me acuerdo exactamente cómo las busqué, pero les voy a dejar el nombre en la cajita de descripciones por si las quieren buscar. Voy a poner un poco de tequila en este vasito. Y ahora tienen abierto aquí en la parte de acá del tubito este al final. Nada más voy a presionar súper fuerte. Y solito absorbe el tequila. Le voy a quitar un poquito de aire para ver si le puedo poner un poquito más de tequila. Y no se sale. Así queda. No se sale para nada. Así que voy a hacer todas estas figuritas que tengo acá. Nada más presiono súper fuerte para que se le salga todo el aire. Y la pongo acá en el tequila. Y listo. No se sale para nada. Así voy a hacer todas las figuritas que tengo acá. Este paquete que yo encontré tenía diferentes figuras. Creo que tiene como 5 diferentes. Este es un corazón. Lo voy a poner ahí. Los que yo comúnmente había visto eran estos de tubitos. Por suerte encontré estos de diferentes figuritas. Ya están listos. Me sobró este poquito. Se lo voy a agregar a las leches. Y ahora voy a poner las leches en el refri para que se enfríen. Y solo vamos a esperar a que estén los cupcakes bien fríos para ponerles las leches y para decorarlos. Los cupcakes ya están fríos y ahora les vamos a poner la leche. Quedaron súper suavecitos. Este pan es como una esponjita, absorbe la leche súper rápido. Nada más con un palillo le voy a hacer unas cuantas perforaciones. No necesita mucho. Nada más le voy a hacer unas cuantas a cada uno para que absorba la leche muchísimo más rápido. Como mencioné, con este pan no hay problema en que absorba la leche. Me voy a ayudar con esta tacita para ponerles la leche.
Y les voy a poner leche unas 2 o 3 veces. Ahorita nada más les voy a poner un poquito, voy a dejar que se absorba y les voy a agregar más. A estos que les había puesto primero ya absorbieron la leche y ahora les voy a poner por segunda vez. Les estoy poniendo de poquito porque el pan se esponjó un poquito, entonces como que no tiene mucho espacio para que le pongan bastante leche, por eso voy a ir poco a poco. Estos de acá ya absorbieron la leche, entonces les voy a poner un poco más. Esta última leche que le puse se está absorbiendo un poquito más lento, entonces voy a esperar a que se absorba bien. Si veo que necesita más, les voy a agregar más y los voy a poner en el refrigerador para que se enfríen como por una hora más o menos y después les muestro cómo los vamos a decorar. Como puedes ver, estos cupcakes de aquí ya tienen whipping cream. Nada más la batí con un poquito azúcar y no le puse sabor. Ahora te voy a mostrar cómo lo estoy haciendo. Estoy utilizando el tip 1M de Wilton y ahora te voy a mostrar nada más. Estoy poniendo la crema alrededor. Dejé que los cupcakes absorbieran la leche por más o menos como por una hora. Les puse todavía un poco más, pero todavía me sobró un poco de leche. Esta se puede dejar por si cuando se los estén comiendo quisieran agregarle más. O se puede utilizar para cualquier otra cosa. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a decorarlos con estas berries que tengo acá. Encontré estas fresas súper pequeñitas que quedan perfectas con estas, están súper lindas. También tengo blackberries, arándanos azules y frambuesas. Ahora nada más los voy a poner arriba y tratar de decorar para que quede bonito. Las fresas no las voy a cortar, las voy a utilizar así enteras. Los cupcakes ya están listos y se ven súper lindos. Ahora lo que nos hace falta es ponerles el toque final. No se olviden lo que tenemos aquí. Les voy a poner uno a cada uno. Se los voy a poner así en medio o viendo o tratando de ver si hay algún espacio donde lo pueda poner. Se ve súper lindo. Este es un detalle que hace que los cupcakes se vean súper lindos. Y ahí están, así nos quedaron los cupcakes de 3 leches envinados. Se ven súper lindos y llamativos. Ahora lo que voy a hacer con esta cuchara, voy a tratar de enseñarte. Déjale, quito la blackberry para que te pueda enseñar bien cómo quedó por dentro. Así quedó por dentro con suficiente leche, pero se le puede agregar leche al gusto. Y si gustan, la que sobró la pueden tener al lado y cuando se coman los cupcakes le pueden agregar más si gustan. Es al gusto. Espero que les haya gustado esta idea y la receta de cupcakes de 3 leches envinados. Ojalá que se animen a hacerlos. Muchas gracias por mirar el video. Nos vemos en la siguiente receta.